Programa especial COVID-19 en la emergencia. Hola, amigas, amigos, qué gusto de volverlos a saludar. Muy buenas tardes. Tenemos un día muy lindo. Hoy estamos disfrutando ya un miércoles 23 de diciembre. Nos queda muy poco para finalizar este año 2020, que lógicamente no ha sido un año normal, pero también ha sido un año de muchos aprendizajes, de mucha flexibilidad, de mucha creatividad, de mucha tolerancia para sobrellevar los difíciles momentos que nos ha tocado vivir. Pero estamos en el proceso ya de término de año y evaluando un poco lo que ha pasado en distintas áreas y en especial en el área de educación, porque la educación ha sido uno de los aspectos bastante golpeados este año 2020, y los niños prácticamente no han estado en clases presenciales, y eso lógico que tiene toda una trascendencia y que va a tener igual algunas debilidades y vacíos que va a costar superarlo, pero nada es imposible en esta vida y eso no hay que perderlo de vista. Y hoy para ello estoy conectada con una invitada bien especial, porque ella es psicopedagoga, trabaja en la escuela Manuel Bulnes, una prestigiosa escuela del sur de nuestra comuna de Punta Arenas, y que tampoco es una escuela que tiene muchos años, debe tener unos 27, 26 años por ahí. APP es nueva dentro del campo educativo, pero Camila nos quiere contar hoy día cómo ella ha logrado, ¿no es cierto?, que sus niños y niñas que atienden, que son niños con algunas necesidades especiales educativas, han podido internalizar este proceso del fomento lector, que no es fácil. Así que quiero saludar con mucho cariño a Camila Cárcamo Huito, de la Escuela Manuel Bulnes, psicopedagoga. Bienvenida, Camila, qué gusto de saludarte, de verte, y bueno, de que nos cuentes un poco la evaluación del trabajo de este año. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos van a acompañar hoy día en esta tarde de sol, con un poco de esa brisa magallánica que nos caracteriza tanto. Como decía usted, soy parte de la Escuela Manuel Bulnes, y vengo acá a comentarles un poco sobre el proceso del plan lector que realizó la Escuela Manuel Bulnes. Pero igual un poco, para comenzar igual esto, quería agradecer, qué palabra tan importante, ¿cierto? Agradecer la invitación para comentar este tipo de prácticas que conlleva un trabajo tremendo, y lo que ha sido durante todo este año, un proceso tan especial, tan diferente, en el cual nadie estaba preparado, absolutamente nadie. Las teorías estaban y bueno, ¿dónde encontramos la fórmula para poder trabajar con esto de que son los dispositivos electrónicos, lo que es el computador, lo que es el celular, el internet, etcétera, etcétera, etcétera? Podríamos tal vez empezar como comentando o hacer tal vez un recorrido dentro de cómo surge esto. No sé si le parece a usted, cómo se genera esto. Camila, me parece muy bien, pero comentémosle a nuestros auditores y televidentes, ¿verdad? Un poco a qué niños y niñas estuviste tú atendiendo desde tu función como psicopedagoga,
para que ellos conozcan un poco las características de los alumnos que tú atiendes. Sí, mire, esto parte desde, bueno, como se dice desde el comienzo, parte marzo, comenzamos en la escuela con un nuevo equipo, el cual no conocíamos, que está integrado por la señora Hilda, por Joana, por Carolina, y entre ellos se generó esto de la importancia de lo que requiere el tema lector. Algo tan importante porque la lectura lo es todo, y sobre todo en estas circunstancias. Entonces, dentro de lo que pudimos lograr o de forma presencial, se realizó una especie de diagnóstico. En la escuela Manuel Bulnes tenemos mucha presencia de distintos tipos de estudiantes. Teníamos estudiantes extranjeros, teníamos estudiantes incorporándose de nuevas escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Se realizó un diagnóstico y dentro de ello pudimos observar de que habían estudiantes que no habían logrado en su totalidad la competencia lectora. Entonces, con todo esto de la pandemia, el equipo decidió que teníamos que trabajar ello. Ahora, trabajar ello presencialmente es mucho más fácil. Trabajar ello de manera online, wow, era todo un desafío. No podemos encontrar la receta perfecta y decir, busquemos acá cómo yo trabajo vía online y también de vía pandémica, por decirlo de alguna manera, en este contexto, cómo trabajar aquello. Y fue todo un desafío, porque también no cumplíamos con todo lo que necesitábamos, por decirlo de alguna manera. Entonces tuvimos que adaptar todo. Yo me pongo a reír de repente con esto, porque digo, esto es la adaptación de la adaptación de la adaptación, y generar el acceso a este aprendizaje que es tan lindo, que conlleva tanto amor, que es el de la lectura, y también con todos los otros procesos que fueron encontrándose en este camino, como son el desajuste, porque si pensamos bien, nosotros tenemos como implantado esto de que estamos finalizando febrero, empieza marzo, el chip es trabajo, tareas y hábitos, ¿cierto? Entonces, con todo esto que pasó, los niños estaban en casa y estábamos todos adaptándonos, aprendiendo, etcétera, etcétera, y tuvimos que adaptar. Y en ello descubrimos muchas cosas que necesitábamos. Por ejemplo, el hecho de que tuvimos que aprender a utilizar las herramientas virtuales. Las conocíamos, todos utilizamos el tema del celular. Y como usted bien decía adelante, el uso del celular era algo totalmente negado antes. Entonces ahora teníamos que volcarlo a que debemos usar el celular porque era nuestra herramienta y no disponíamos de otras herramientas. Entonces, fue un trabajo bastante importante y sobre todo colaborativo por parte de la escuela. Y por ello igual yo estoy tan inmensamente agradecida por ello, porque hubieron compañeros que sabían mucho de acceso a plataformas, y ellos también nos enseñaron a todo esto que es la utilización de este recurso. Estuvimos aprendiendo constantemente, aprender. Por ahí como hablamos con el tema de la neurociencia. Entonces, cada detallito, cada reunión, cada trabajo fue en base a aprendizaje y a los momentos específicos. Entonces, partimos nosotros con un listado de niños y también empezamos a
a estudiar mucho, a conocer mucho sobre esto, y dentro del cómo enseñar, porque si bien todos sabemos muchas, a lo mejor, teorías de la lectura y qué sé yo, insisto, no hay ningún lugar donde diga cómo lo hago yo con la pandemia y con este contexto y sin herramientas, en ningún lugar. Entonces adaptamos y elegimos un tipo de metodología orientada a la neurolectura, por decirlo así, y tomando en cuenta todos los aspectos que teníamos, aspectos tales como el hecho de que disponíamos de un celular, o sea, era tremendo, y con ello conectamos diferentes como espacios para poder generar esta sesión de trabajo. Dentro de la sesión de trabajo de estos niños se trabajó con Patricia Guinao, que la quiero comentar a ella, una excelente persona, y además ella fue mi apoyo acá fundamental en todo el proceso, porque hablemos, a ver, acá se generó en los niños muchas crisis, una problemática constante, muchos papás que estaban desmotivados, que estaban muy tristes, que quedaron sin trabajo, que en la casa no estaban acostumbrados a todo esto que conlleva el aprendizaje en cuanto a cómo yo lo hago, cómo le enseño yo a mi hijo. Entonces, este plan fue enfocado a generar sesiones de trabajo y comenzaba con una activación de los procesos cognitivos, una motivación, en el fondo activando esto de la percepción, de la atención y concentración. También esto orientado a lo que son los hábitos, porque lógicamente que los hábitos conllevan un esfuerzo de una repetición. Para yo adquirir un hábito requiero siempre una repetición. Es como, lo voy a ejemplificar, es como el tema del desayuno. Hay muchas personas que no toman desayuno y es algo muy importante. Ahora, si yo soy una persona que no tomo desayuno, es extraño para mí el día de mañana empezar a decir voy a tomar desayuno. Para que sea parte mío, para que sea un hábito, yo requiero una repetición constante. Entonces los niños por allí habían perdido un poco ese training y había que de nuevo volver a generar esto, y de que en el fondo se reencanten en que están en una pantalla y están haciendo una clase. Entonces ya las normas, las reglas eran diferentes. Por ejemplo, el tema del respetar el hablar, el respetar turnos, el buscar un lugar propicio para poder generar la sesión, el establecer vinculación con los apoderados, entenderlos. Algo tan importante, entender igual el ponerse en el lugar del otro, porque la estaban pasando bastante complicado. Bueno, y después de ello también elegir un método de lectura en función a las herramientas que disponíamos. También utilizamos dentro del plan lector de la escuela el finalizar con una especie de herramienta que tiene que ver mucho con la reflexión, con la meditación. Más allá de que estábamos trabajando la lectura, era importante el tema de los procesos cognitivos, la atención, concentración, el tema de la lectura, los tiempos, las evaluaciones formativas online y también lo que es la reflexión, que nos dice igual mucho la neurociencia de que yo tengo que sentirme tranquilo, y como la lectura es un proceso que conlleva mucho recuerdo, mucha emoción, mucho sentimiento, había que fabricarlo de alguna manera, porque es difícil yo sentirme tal vez cómodo siendo que no estaba preparado para algo así, siendo que puedo observar a que a mi papá le están pasando miles de cosas, a que estoy mirando afuera y no puedo salir. ¿Cómo yo me siento cómodo
haciendo algo si dentro de todo está pasando muchas cosas. Entonces, por lo mismo, para que sea efectiva y para que sea significativa la lectura, es súper importante generar un ambiente de recuerdos, y para ello necesito yo el sentirme cómodo, el sentirme contento, feliz, ser amable con uno. También permitir los procesos, que no todos tenemos los mismos procesos, que cada persona tiene un ritmo diferente, y bueno, con ello juntarnos también mucho con la jefa UTP, Joana, que ella fue un acierto total igual con todo esto, porque nos brindó mucho apoyo, muchísimo, y sobre todo igual generar un monitoreo constante, porque estábamos nosotras apostando a algo que en el fondo nunca había pasado en la vida, nunca. Entonces, bueno, dentro de todo pasamos como por varias etapas. Al principio, claro, los niños habían adquirido esto de jugar el PlayStation, o de repente de comer, pasaron muchos motivos igual por el cual sentían tristeza. También pasó mucho el tema de perder los hábitos, por eso adelante lo comentaba harto, perder el hábito como el acostarme temprano y el levantarme también temprano. O sea que era difícil levantarme yo temprano si no iba a ir a la escuela a las 8 de estar allá, ¿cierto? Claro. Pierden la costumbre los niños, pues claro, y en la casa igual, pues se pierde toda esta organización familiar, se ve como truncada de repente por no tener este compromiso de presencia, pues. Pasó eso, y en el fondo también había que ser un tanto flexible y también entender lo que estaba pasando, y también, insisto igual, ser amable con uno, porque acá fueron momentos bien inquietantes, como y esto le debe haber pasado mucho a todas las personas que trabajamos en educación, el tema de invadir también un poco el tema del WhatsApp, de enviar mensajes, de llamar por teléfono, porque si bien nosotros estamos en constante trabajo con los apoderados, comentando cómo van sus hijos, los progresos, detalles, qué sé yo, ahora era diferente, porque teníamos que ingresar de cierto modo a la casa y teníamos que traspasar tal vez ese límite. Entonces, como yo caí varias veces en reflexiones y pensaba y decía, estoy invadiendo esto, no quiero ser una invasora, pero necesito también conectarme con ellos. Y fue todo además, fue una problemática, y además, Camila, hay que tener en cuenta de que no todos los hogares tienen la disponibilidad como para tener un lugar físico adecuado para una conexión, porque igual tienen que tener tranquilidad, tienen que tener de repente, esto fue toda una alteración también para muchos hogares en que no sabían dónde los niños se podían conectar para estar tranquilos o cursar su clase. Y para eso había que generar también un nivel de compromiso tremendo. A veces era una sesión de 1 hora con algún niño, pero eso conllevaba en que el internet a veces no funcionaba bien, y como usted dice, el celular a veces no es de la mejor generación. También me pasó de que conseguían celulares con vecinos para poder conectarse a la sesión, y en un principio pasó de todo, pero después con el tiempo los niños fueron adoptando igual este hábito y lograron trabajar de manera totalmente responsable. Y también una de las ideas del equipo era generar también una especie de independencia, porque también
sabemos de que hay muchos papás de que van a trabajar y no pueden estar también con los niños. Entonces tenía que haber igual una empatía y generar también eso, que era independencia por parte de ellos. Entonces, ¿qué logramos nosotros? Como Escuela Manuel Bulnes, logramos que los niños pudiesen conectarse a una hora específica, sean responsables de sus tareas, y bueno, a lo largo de todo el tiempo y de todo lo que pasó, empezaron a aflorar cosas que fueron, pero gigantescas, que me siento tan agradecida por ello. De hecho, cuando fue la primera vacación online, me pasó que en alguna de las sesiones yo le comentaba a los niños, bueno, chiquillos, ahora no vamos a tener clases porque la próxima semana, porque ustedes van a estar de vacaciones. Y por allí pasaba que los niños me decían, tía, ¿pero por qué? Yo decía, wow, ellos quieren seguir trabajando, no les interesan las vacaciones. Claro, estaba el interés. Y decían, no, tía, es que yo me divierto. Ya le decía yo, pero estos son momentos en el cual puedes participar haciendo otras cosas con tu familia. Ya por allí pasó que hubieron niños que me decían, tía, ¿le puedo enviar mensajes en vacaciones? Yo, bueno, ya está bien. También pasaba que enviaban sus tareas online, o de repente igual algo tan hermoso que el otro día yo decía, qué tremendo, porque me pasa ahora que los fines de semana, yo hace poco tuve una entrega con mi apoyo, la Pati, yo le decía, qué tremenda esta independencia, porque de hecho los papás no sabían. Yo le decía, ¿sabe que su hijo el día sábado me envía mensajes para pedirme textos para leer? O de repente me decía, tía, ¿qué tarea extra puedo hacer? Y yo decía, wow. También otra de las cosas que pasaron fue que, y en el fondo es lo que uno siempre ha querido llegar, es que un niño de segundo básico te diga, tía, estoy leyendo tal texto y te lo quería recomendar. Y yo decía, wow, él me está recomendando el libro. Imagínate. Está recomendando el libro. Y yo decía, ya, ¿y por qué? Y me entregaba una argumentación y yo decía, o sea, esa emoción, yo me quedo con eso, que un niño tan pequeño, creo que eso no lo comenté, que hay niños de varios cursos, y como también comentaba, de otros países, que habían llegado y les pasó todo esto y no tenían este proceso. Y con el tiempo fueron desarrollando este tipo de cosas que son tan importantes, que te digan, ¿sabe qué, tía Camila? A mí me gusta este texto. Y el otro día igual me comentaba una niña y un niño. Me decía, tía, en la escuela me regalaron un libro que era, no lo recuerdo bien, era sobre Alicia, pero Alicia, pero como actualizado. Este libro como se actualizó y trae como unas propuestas didácticas para el teléfono. Cami, nos vamos a tener que ir a una tanda comercial porque ya estamos en la hora, pero cuando regresamos vamos a seguir escuchando un poco tu relato de las experiencias que viviste con tus niños. Así que... Sí, no hay problema, hay muchas historias. Nos vamos a un pequeño corte comercial.